Mi nombre es Eduardo, como ahorita mencionaban, simplemente soy un entusiasta en el ámbito de desarrollo de software y en uno de esos otros temas, en este caso, lo que viene siendo la seguridad de información, ¿no? Si pasamos al siguiente slide, por favor. Cuando haga esto, podemos dar si quieres. Bien, este tema, creo que no hay nadie que realmente pueda decir que esto no les ha llamado la atención desde un punto de vista mínimo a muy alto, ¿no? Es algo que independientemente si te dedicas a diseño, a desarrollo, a negocios, es algo que escuchas en las noticias, que lees en blogs o diferentes hackeos, e incluso si no te interesa para nada, no te vas a salvar del correo que te va a llegar cada ciertos meses, donde comprometieron el servicio de la aplicación o de la empresa que estás utilizando porque tienes que volver a cambiar tu contraseña, ¿no? Clásico. ¿Sabes qué? Hubo un incidente, está controlado, no te preocupes, tus datos están seguros, pero cambia tu contraseña, no más, ¿sí? Entonces, en ese caso, la seguridad de información es un tema bastante complicado, se podría decir, porque no está muy bien definido conforme a otro tipo de disciplinas. Por ejemplo, en ingeniería civil, en el ámbito de la medicina. Tanto el desarrollo de software y aún más el ámbito de la seguridad, sinceramente, la mayoría de la gente no sabemos qué estamos haciendo. Lo único que estamos utilizando es en este caso la experiencia pasada en diferentes incidentes, qué nos funcionó, qué no nos funcionó, tratar de aprender un poquito y de vez en cuando inspirarnos y tratar nuevas soluciones experimentales en este caso. Una de esas cosas, por ejemplo, con la introducción de Machine Learning, con la onda de inteligencia artificial, etc. Todo ese tipo de cosas, básicamente, queremos llegar a ese punto, al estado zen, de poder decir mi empresa, mi producto, está seguro, ¿no? Poder brindar ese tipo como si fuera una certificación, como sabes qué, soy un ingeniero porque tengo mi título, ¿sí? Desgraciadamente, cualquier tipo de certificado, cualquier tipo de logo, de símbolo que diga que una página es seguro porque GoDaddy lo dice, una página es segura porque sabes que usamos cifrado de 256 bits y lo que sea, ¿no? En muchas ocasiones, podría decir 95, 99% de los casos, eso no significa nada, simplemente todo eso depende de cosas más complejas y vamos a dar un poquito de análisis acerca de eso, ¿no? En la siguiente slide vamos a ver la situación actual primero. La situación actual es, Gartner es una empresa a la cual se dedica, le pagan empresas, a que haga un forecasting tecnológico. En este caso ellos tienen que analizar los datos que tienen en su disposición para poder definir en este caso, ¿sabes qué? Tu empresa de tecnología, tu empresa de manufactura, tu empresa de servicios. Esos son los retos que siguen en los años venideros. Así es como tienes que preparar tu budget, así es como tienes que establecer tu misión a futuro. Y una de esas cosas en el ámbito de ciberseguridad, nada más en diciembre del año pasado decían, los gastos que las empresas van a hacer en tema de seguridad para establecer controles, para que no sean hackeados, en este año iban a alcanzar 96 billones de dólares. ¿Sí? Entonces, 96 billones de dólares para no ser hackeado. Entonces, imagínense, ahí sí que visualicen cuánto se llega a perder. Si 96 billones es lo mínimo, porque las empresas siempre buscan hacer lo mínimo, ¿no? Para no ser hackeados. O sea, la cantidad es exorbitante. Es más, no tenemos métricas. Simplemente podemos, sinceramente, especular y sea como lo veamos, gracias, va a ser algo que no nos va a dejar muy felices al saberlo, ¿no? Ok. Bien. Entonces, ¿a dónde tengo que apuntar esto? Perfecto. Ahora, simplemente para simplificar esto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón estamos en esta situación? ¿Por qué las empresas tienen que gastar tanto dinero? La verdad es que el crimen deja, ¿sí? Generalmente cuando hay reglas, como por ejemplo lo que viene siendo el mercado, ¿sí? Si tú quieres hacer dinero y quieres poner una empresa, es difícil y es incluso más difícil dependiendo de la industria en la que estás. Ahora, te enfrentas a diferentes tipos de retos en los que si tú quieres hacerte rico vendiendo, por ejemplo, pasteles, ¿sí? Tienes que hacer un producto de calidad, tienes que tener una receta, tienes que tener un proceso, tienes que ofrecer servicio, tienes que pagar impuestos. ¿Para qué? Para tener un margen de utilidad que puede ser menor o mayor dependiendo de cómo lo llevas, ¿no? En el caso del cibercrimen, son personas que invierten probablemente el mismo esfuerzo, pero tienen otro tipo de mindset, ¿sí? Otro tipo de mindset de resultados a corto plazo. Y en lugar de
dedicar tu tiempo, por ejemplo, ustedes, en la parte de desarrollo, en la parte de diseño, en la parte de QA, entender metodologías, cómo ser profesional, cómo dar valor a la empresa o al cliente, ¿sí? Estas personas tienen un solo objetivo, encontrar una sola vulnerabilidad, un solo fallo que les permita tener acceso y poder robarte, en este caso, información personal, poder robar detalles del cliente o incluso cuestiones monetarias. Y en otras situaciones, como suele ser en México, incluso para violar derechos humanos, o simplemente para quitar notas de las noticias, manejar una especie de reputación en línea, ¿no? Todos esos factores van en cuenta, no es solo financiero. Ok. Eso podría haberlo dicho y ustedes dicen, ¿sabes qué? Pues no te creo, ¿no? O sea, eso es una opinión de fulano de tal que acaban de conocer hace unos minutos. Por eso quiero ir a este reporte, que viene siendo el Data Breach Investigation Report que Verizon hace cada año. Es un reporte bastante respetado porque, como les decía, así como Gartner utiliza diferentes tipos de métricas para una opinión en el forecasting tecnológico, Verizon te hace un pequeño reporte ejecutivo de 8 páginas y uno más detallado de unas 60 páginas, donde cada año te va a decir, ¿sabes qué? Revisamos un montón de incidentes, que en este año fueron más de 53,000 incidentes. De esos 53,000 incidentes, más de 2,000 incurrieron en lo que viene siendo robo de información. Eso puede ser desde tarjetas de crédito hasta correos de ustedes, ¿sí? Todos estos incidentes ocurrieron en más de 65 países, lo cual tiene una autoridad global en este caso. Y fue proveído por más de 67 contribuidores. Ahora, esos contribuidores no significa que fue fulano y fulana, ¿no? Estamos hablando de firmas de seguridad que hacen miles, ¿sí? Miles de auditorías cada año, si no cientos de miles, para poder recopilar esta información, ¿no? Muchos de esos incidentes salen bien, otros incidentes no les fueron tan bien, y eso es un poquito lo que este reporte nos da. Entonces, si quieren tener una opinión educada sobre respecto a esto, les invito a que busquen este reporte, solo 8 páginas, el resumen ejecutivo, y les dará una noción de cómo estamos ahorita, ¿no? Una de las cosas más interesantes que me llamó en el reporte de este año es que la mayoría de los ataques tomaron realmente unos minutos, ¿sí? Aquí dice, el 87% de los incidentes tomaron el lapso de tan solo unos minutos. ¿Por qué? No fue que llevo meses intentando entrar al sistema y luego ya no sé qué hacer acá, ¿sí? Como que le pegué al gordo acá, ya no sé qué hacer. En este caso, por ejemplo, se utilizan diferentes tipos de herramientas, ya sabes dónde vas a buscar, si tienes las habilidades para poder entrar en una red sofisticada o simplemente usar las herramientas que te van a permitir acceder, puedes tener una noción más o menos, ¿no? De qué es lo que quieres realmente sacar. La mayoría tienen una intención, vaya. El otro es el patrón de incidencias. De todos esos incidentes los clasificaron de diferentes tipos de cosas, como pueden ver, por ejemplo, puntos de venta, ciberespionaje, crimeware. No sé si ustedes han tenido algún amigo o alguna empresa en el cual los hackearon, les encriptaron toda la base de datos y luego te piden un ransom, ¿no? Tienes que pagar cierta cantidad si quieres que encriptemos descifremos esta información que están requerido. Y aquí, en México, son los países donde más ocurre. Pero donde quiero mover, en este caso, la plática, es que la mayoría ocurren en las aplicaciones web. Entonces, todos usamos aplicaciones web, la mayor parte del desarrollo que hacemos es en desarrollo web, la mayor parte de los productos que se vendían antes, por ejemplo, standalone, on-premise, terminan, por ejemplo, ofreciendo en cierto grado una versión SaaS, por ejemplo, web. Te conectas, te olvidas. Incluso nuestra infraestructura de hardware, utilizando de servicios como AWS o Azure, nos ofrecen una consola web para poder acceder a toda esa información. Y muchas aplicaciones nativas que ustedes usan realmente son web, ¿no? Con la introducción de herramientas como Electron, NWJS, entre otras cosas. Al final de cuentas es lo mismo. Están manejando con cosas HTML, CSS, algún JavaScript, otras aplicaciones para esa conexión, HTTP, entre otras cosas. Tiene un pequeño delay esto. Ok. Ahora que sabemos, más o menos, tenemos una idea de todo esto, esta pregunta puede ser hasta condescendiente para algunos. Decir, oye, ¿qué significa estar seguro, no? Bueno, ¿qué significa estar sano? ¿Sí? Son diferentes espectros, ¿verdad? Se establecen diferentes rangos en este ámbito, pero en la seguridad es bastante complicado también, así como con el ámbito médico, porque son diferentes empresas, son diferentes ecosistemas, diferentes contextos.
Y es importante partir de una definición base para de ahí irnos a algo que es más ad hoc a nosotros. Si te vas a Wikipedia, que es lo primero que todos vamos a hacer, ¿sí? Google, Wikipedia, dice que seguridad es el estado de ser libre de daños o de amenazas, de peligros, ¿no? Ese estado puede ser cierto en un determinado momento. Un día después puede ser totalmente el caso incorrecto, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, básicamente eso es un estado, pero un estado tiene transiciones, tanto previamente como posteriormente. Y qué hagamos y cómo ocurran esas transiciones nos van a poder ayudar a definir si somos seguros o no, en producto, nuestra persona, como empresa. Ross Anderson, del libro de Security Engineering, que es una de las iniciativas que trataron de alguna forma, tratar de ponerle orden, seriedad, a lo que viene siendo la parte de seguridad informática en sistemas distribuidos, en sistemas web, en lo que sea. Decía que la mejor forma que podemos nosotros abordar temas que no han sido explorados o que no entendemos con completa claridad son usar anécdotas de cosas que ya tienen cierta madurez, vaya. Y por eso los invito a pensar en el caso de su casa, ¿sí? Todos aquí viven, por ejemplo, en un departamento, hay una casa que están rentando, hay una casa que están comprando o que están pensando comprar. Ahora, cuando ustedes van a hacer ese tipo de movimiento o simplemente donde están viviendo, ustedes han llegado a pensar, ¿sabes que esta zona es segura? ¿Qué probabilidades hay de que entren a mi casa? En una ciudad donde más del 90% de robo casa de habitación no sucede nada, realmente toda la responsabilidad recae en este caso, en nosotros, ¿no? Y eso implica el hecho de que, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que me puedan robar? ¿No? Primeramente, por ejemplo, mi familia, no quiero que les hagan daño. En otro sentido es, por ejemplo, tengo una televisión 4K de 12,000 pesos que compré en oferta en el Walmart. No quiero que me la roben, pero si me la roban no es el fin del mundo, ¿no? Entonces eso significa que hay diferentes tipos hay un orden diferente en las cosas que tenemos, que queremos proteger, ¿sí? Y es importante esto porque tanto en los productos como en las empresas, si no tienes bien en claro qué quieres proteger y a qué nivel, eso culmina en los números tan elevados y en los crecimientos del 7-10% de gasto anual de las empresas, donde compran productos, compran capacitaciones, pagan servicios, pagan consultorías, para proteger todo porque queremos estar completamente seguros, lo cual no es posible. ¿Y qué es la forma más eficiente si te dan un budget? Analizar específicamente qué es lo más importante que quieres proteger. ¿Qué hacemos para esto? Hay una disciplina, vaya, es una de las partes más importantes cuando vas a hacer análisis, que es la evaluación de riesgo. La evaluación de riesgo significa el hecho de que, ¿sabes qué? Si yo estoy en medio de la nada, si estoy en un desierto parado y a kilómetros no hay gente alrededor, es muy poco probable que venga un cholo y me saque el celular, ¿sí? Aquí si estoy en una zona peligrosa, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de riesgos. ¿Qué tan lejos estás, por ejemplo, de una ciudad que te pueda proveer con agua potable que puedas beber? La temperatura en este caso decrementa considerablemente el tiempo que puedes estar, que puedes llegar a deshidratarte. Todos esos tipos de riesgos se viven y los estamos viviendo a diario, constantemente, ¿sí? Generalmente pensamos y decimos, ¿sabes qué? Pues estamos bien, estamos seguros, una ciudad, vivimos en el 2018 y no hay tanto que, no estamos en guerra, pero está la situación peligrosa de México, etc. La verdad es que todos en todo el mundo tienen algún tipo de dificultad en ese ámbito. Y volviendo a la parte de evaluaciones, te haces las preguntas apropiadas. En este caso, por ejemplo, ¿qué quiero proteger? Primeramente, mi familia. La casa puede arder con todas mis cosas adentro, pero quiero proteger a mi familia y a mi mascota, ¿no? ¿Por qué razón la quieres proteger? Pues porque los quiero, ¿sí? Bueno, eso es importante porque es un factor que ya no es meramente financiero o cuantitativo. No quiero entrar a detalles si hay alguien que cree que podemos cuantificar, en este caso, el valor de las personas. Pero incluso si lo hiciéramos, creo que tendría un valor alto, ¿no? Incluso, no quiero entrar a detalles ahí, pero realmente el valor lo puede asignar cada quien. Y ese valor no es financiero meramente, como les decía. También hay otros factores sentimentales, así como te puede valer gorro, que te roben tu carro, pero mi guitarra de John Petrucci autografiada por Dream Theater, nadie me la toca. ¿Sí me explico? Bien, entonces, eso es básicamente los parámetros que utilizamos para definir el valor de las cosas.
Como les decía, ese es un proceso. Si tu casa no cambia, si no ha cambiado en los últimos 10 años, la evaluación de riesgo en este caso sigue siendo la misma que hiciste la última vez, pero tuvo que haber habido una, ¿no? Desde las empresas están cambiando constantemente. Si hicieron una auditoría, si hicieron un chequeo, si pagaron capacitación, el año pasado no es lo mismo que hoy. Entonces, la única forma en la que puedes decir, ya no tengo que volver a hacer este análisis, esta evaluación, es que no has crecido y es que vas a tronar en algún momento. Entonces, aquí lo importante es, definan cuál es la pieza del Jenga que va a mandar a tronar el juego, ¿sí? Es básicamente eso. Ya que entendemos estas razones, nos lleva en este caso a poder entender qué opciones tenemos. ¿Qué sigue? Ya entiendo la problemática, entiendo que the world is a dangerous place, ¿sí? Y tengo entendido, también comprendo más bien las cosas que son importantes y en qué orden. Y eso va a definir dónde se va mi budget y dónde destino menos. En este caso, las opciones, una de ellas, por ejemplo, es acudir a un consultor de seguridad. Para algunos puede ser el hijo del primo del tío, genio, hacker de 15 años, que le mueve las computadoras y sabe más que yo, ¿no? Sin embargo, hay personas, así como hay desarrolladores, diseñadores, QA freelance, hay personas que se dedican a eso, se especializan en eso, esa es su pasión y viven de eso. Es una opción que no es tan cara, sin embargo es escasa, porque hay muy pocas personas que en una sociedad, o por lo menos de manera regional, donde valoramos de tan poca manera el ámbito de seguridad informática, hasta que nos ocurre algo, esas personas generalmente tienden a moverse en diferentes lugares del mundo y no están generalmente en una sola parte, pero es una opción que se puede hacer, ¿no? La otra viene siendo lo que es servicios de seguridad corporativa. En este caso son empresas que se encargan específicamente de una forma más formal en brindar servicios y cumplir con ciertos objetivos. Esto obviamente es más caro, es lo que le llaman enterprise. Es el hecho de que va a venir con corbatita, van a establecer los puntos, van a charlar del clima y de los hijos y luego van a moverse a temas ya de, ok, ¿cuál es el problema? Y van a hablar de contactos y escenarios y van a hacer todo un caso más profesional. Se establecen los planes, se hacen meses y generalmente, si la empresa es buena, son las mejores cosas que pudiste haber hecho. Si la empresa realmente nada más está vendiendo lo que se llama snake oil, ¿sí? Y te van a encasquetar nada más un firewall, eso sería una completa pérdida de dinero. Entonces, irte por esta ruta básicamente sería de determinar realmente la reputación, hacer tu investigación con la gente que hayan sido sus clientes y si te están vendiendo hardware al principio, sal de esa habitación. Lo que generalmente ocurre es de que tú vas a terminar haciendo esa chapa, ¿sí? Entonces, de una vez se los digo, si están trabajando en una empresa, hay algún tipo de incidente, hay algo que se tiene que proteger, ustedes van a estar a las 2:30 de la mañana trabajando, parchando eso en Ubuntu, ¿sí? Buscando vulnerabilidad en JavaScript, viendo por qué ese componente React está mostrando las contraseñas en texto plano en HTML, etc., ¿no? Entonces, la verdad, si esta es la situación en la que vivimos, si estas son las cosas a las que nos vamos a enfrentar, eso nos lleva en este caso a poder recapitular, ¿sí? La seguridad de un producto o de una red, de una empresa, ¿sí? Es directamente proporcional a la inversión que hacemos. Y en el caso de un producto, eso se deriva en el diseño, implementación, evaluación y monitoreo, ¿sí? Ahora, esto no es algo así como come frutas y verduras y vas a estar bien. No, depende de las cantidades, los macros, ¿sí? En este caso, ¿qué implica? El hecho de no porque sepas que tu aplicación estás utilizando una librería que te protege SQL Injection, no significa que no tiene una inyección en MongoDB, ¿sí? Que te puede tener los mismos problemas. Muy bien, hiciste la implementación, el diseño tiene sentido, previste que pudo haber ocurrido mal, pero ¿qué tal la evaluación? ¿Se le checó? Ay, la mayoría de la gente aquí no hace functional test, ¿sí? La mayoría de la gente a duras penas hace unit testing. Entonces, si realmente haces ese tipo de pruebas, ¿qué tal en la parte de seguridad? Muy bien, tu autenticación funciona. Le mandas admin y ¿sabes qué? Fallado. ¿Por qué? Porque no permito esas contraseñas. Chilo. Pero, ¿qué tal si eso lo intento, si trato 1000 intentos por segundo? Eventualmente no voy a dar con tu password de Game of Thrones. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de cosas también se tiene que contemplar. Aparte del monitoreo, ¿cómo te das cuenta si ocurrió? ¿Cómo controlas que un cliente no puso el password mínimo
más ridículo posible. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Pues como veíamos en el reporte anterior, la mayoría de los incidentes tardan de meses a años en descubrirse. Eso, de nuevo, conlleva dos cosas. O gastas dinero o gastas tiempo, o los dos. ¿Cómo lo llevas a cabo? Realmente creo que es que tanto dinero tienes en la bolsa, ¿no? Y qué tan grave es la emergencia y la situación en la que estás. Y aquí, generalmente, ni se olvidan completamente del budget cuando tienes en peligro un deal importante. O la reputación, o ¿sabes qué? No tengo acceso no puedo hacer ventas porque caí víctima de un ransomware, ¿no? Entonces el tiempo, como aquí dicen, es mejor prevenir que lamentar. Pero, como les decía, no nos vamos a meter en la parte de dinero. Generalmente el dinero es muy difícil de conseguir. Y el tiempo, sobre todo cuando somos más jóvenes, es algo que tenemos más a disposición. Pero no se preocupen, va a incrementar y van a desear mejor gastar más luego. Para eso vamos a explorar lo que viene siendo cómo implementamos seguridad web in-house, ¿no? Y lo interesante aquí es que si ustedes ponen atención y realmente toman ese tipo de consejos, los va a poner muy por arriba de muchas empresas, por lo menos en México, ¿sí? Estamos en pañales y cualquiera que se aviente de fondo en ese tipo de cosas, incluso con los principios más básicos, va a ser una diferencia entre un programador que conviene contratar y otro que no le llega a los talones, simplemente por conocer este tipo de cosas. ¿Qué vale más? ¿Un programador que puede implementar cosas? ¿Un programador que implementa pero también prueba sus cosas? De la misma forma, la parte de seguridad, la conciencia, va totalmente inmiscuida en este caso en la calidad del servicio. Y, como les decía, sin gastar un peso. OWASP es uno de los proyectos de las iniciativas más interesantes que les podría recomendar. OWASP viene de Open Web Application Security Project y es básicamente una comunidad internacional. Está conformada por miles de miembros, está conformada por N cantidad de países, en los cuales dedica su tiempo tanto desarrolladores como especialistas, ¿sí?, como entusiastas en crear material, entrenamientos y herramientas que nos ayuden a mejorar lo que viene siendo el aspecto de seguridad de software. En México, por ejemplo, Paulino Calderón y otros chavos que pusieron un chorro de esfuerzo armaron una conferencia en Cancún, creo que es la segunda que ha ocurrido, la cual era totalmente gratis, así como este evento. Simplemente te pagas tu viaje a Cancún, que creo que muchos no les molestaría, y llegas con ellos y ahí vas a tener investigadores, especialistas tanto de Google, ¿sí me explico?, de Fortinet, vas a tener de Oracle, vas a tener N cantidad de especialistas que se están congregando en ese lugar para poder discutir sobre los nuevos researches y las herramientas que han aprendido, en este caso, con el proyecto WASP. Entonces, esto, si van a tomar algo como que, por ejemplo, esa plática de ese chavo, ¿no?, que vimos los slides al principio, este es el guía OWASP Top 10. Básicamente, así como en el reporte de Verizon, de nuevo, hicieron una recopilación de diferentes incidentes, de la misma forma, este es como que el manual de qué hacer al respecto conforme a todos esos incidentes. Aquí podemos ver que fueron más de 40 contribuciones de más de 500 miembros encuestados, donde se auditaron más de 100,000 aplicaciones y APIs, ¿no? Y se determinó 10 categorías de vulnerabilidades, que son las que te tienes que enfocar para la seguridad de tu producto. Ahora, ¿han escuchado la regla Pareto alguna vez? Básicamente, se trata de dónde vas a poner realmente el esfuerzo. Le llaman la regla 80-20, ¿no? Y viene siendo su 80. Esos son sus 30 minutos de caminar al día, ¿sí? Es lo que va a tener mayor impacto en este caso en la seguridad de su aplicación. Estas vienen siendo las categorías. No voy a entrar a detalle cada una, no se preocupen, pero por ejemplo, nomás tomando la primera. Viene siendo la parte de inyección. Y en esa involucra, por ejemplo, SQL Injection. Habla, por ejemplo, no SQL Injection también, LDAP, a nivel del sistema operativo, etc. Ahora, ¿qué es lo interesante aquí? Cuando tú vas a un gimnasio y nunca has ido anteriormente, o simplemente hace muchísimo tiempo que no levantas un fierro, el entrenador te va a dar una rutina básica. Y esa rutina básica no se enfoca en ese específico músculo en particular que está aquí, por ahí, ¿no? No, trabajas realmente en grupos, ¿sí? En grupos, te vas a trabajar en brazos, vas a trabajar pecho, vas a trabajar pierna, ¿sí? Y vas empezando de poco a poquito, ¿sí?
En este caso, esa es la rutina básica, porque aquí no nos estamos, uno de los controles no es SQL injection, es inyección en general, porque SQL injection, OS injection, LDAP injection, XML injection, todo ese tipo de cosas tienen el mismo problema de raíz, ¿sí? Y es una falla de poder sanitizar los datos que entran en una aplicación. Cuando entiendes ese concepto dices, pues duh, ¿sí? Es obvio acá. No, no es obvio. El sentido común tiene todo menos común en este caso. Y aquí, simplemente, por ejemplo, ok, ¿cuáles son las preguntas apropiadas que te tienes que hacer para evitar caer en un tipo de fallo de inyección? Entonces, eso es básicamente lo que el control se hace. Ahora, muy bien, son menos de 60 páginas el documento. Hay una versión web donde es básicamente una página por cada control. Lo entiendes, lo exploras, lo revisas. Ya con eso. Ya puedo decir que mi software es seguro. O sea, de la misma forma que ahora comes frutas y verduras y ya eres sano, puedes decir que estás seguro, ¿no? Eso puede cambiar por diferentes factores. Puedes tener las mejores metodologías, los mejores controles y te cae un rayo, ¿sí? Luego, o sea, ese tipo de cosas no las puedes controlar. Sin embargo, eso no. Hay una analogía que creo que todos han escuchado y la odio. La computadora más segura es la que está 10 metros debajo de la tierra, desconectada, apagada. Y eso es lo más seguro. Por favor, acá. ¿Sí me explico? Para empezar acá. Si puedo escarbar lo suficiente, puedo sacarla. ¿Sí? Entonces siempre hay un tipo de riesgo acá. Y el detalle es de que ese tipo de anécdotas también ponen en un pedestal este estado. Y hay una ISECOM, una compañía que tiene una guía llamada OSSTMM, que es de testing de seguridad, así como WASP. Tiene un concepto que se llama seguridad perfecta. Y me encanta ese concepto. Porque dice que la seguridad, la que realmente debemos aspirar, es un balance entre las amenazas, ¿sí? Y las limitantes que ponemos para contrarrestar esas amenazas. ¿Qué significa? Que un equipo con Windows XP, con las condiciones apropiadas, puede ser más que suficiente. Puede cumplir con la seguridad más que suficiente. Y estoy hablando de un sistema operativo que por defecto es inseguro al conectarse a Internet, ¿sí? Pero, ¿sabes qué? Si tienes a unos guardias, ¿sí?, alrededor de ti cuando estás haciendo cada tecla y te están viendo, ¿sí? No está, ese tipo de cosas, por ejemplo, estás contrarrestando porque estás limitando el control. Entonces, siempre que piensen en seguridad, olvídense las anécdotas del Holy Grail. Piensen en la seguridad perfecta, que es, más que nada, perfect enough, ¿sí? Eso es lo que realmente estamos buscando. Y claramente, si queremos proseguir, si ya están en una empresa, ya llevan años, ya tienen los valores y los principios de WASP Top 10 dentro de ustedes, cada vez que codifican cualquier tipo de aplicación, OWASP tiene otros materiales para irnos más a fondo. Y entre ellos, uno de los más importantes es el modelo de madurez, de seguridad que ellos ofrecen. Este es completamente gratis y es un documento donde establece que estas son las 4 verticales que podemos enfocarnos para seguridad en una empresa. Les decía ahorita, con el OWASP Top 10, ustedes como programadores pueden tener una opinión educada de qué es lo que tienen que hacer para asegurar un software web. Sin embargo, de nada sirve si llega un güey y lo pone directamente en un servidor de Ubuntu súper viejo, no tiene ningún firewall y ahí está abierto la base de datos de MongoDB sin ningún tipo de autenticación al público, sin ningún firewall, ¿sí? Como ocurrió en una licitación gubernamental en México, ¿no?, donde se robaron muchas información, incluyendo probablemente algunas de ustedes, ¿no?, y mía también. Ahora, cuando nos movemos a eso, la configuración de firewall es un detalle que no pueden hacer generalmente ustedes, a menos que sea una empresa de 4 personas. Pero en empresas más grandes es más difícil controlarlo, porque literalmente son cientos, hay un equipo específico para ese tipo de seguridad, y eso nos lleva a que hay diferentes verticales que se tienen que manejar. La primera es gobernación, y eso no tiene nada que ver con política, no dije gobernación, ¿sí? En este caso la empresa establece políticas, y nada más quiero dar un pequeño ejemplo, no quiero entrar muy a profundo aquí. En una de las primeras empresas donde trabajé, se dedicaba a spots publicitarios en los supermercados, y yo era encargado de dar soporte a los de soporte. Y cuando estaba, en este caso, configurando la red, me di cuenta que el 90% del tráfico de esa red era Ares, ¿sí? Para los que no saben qué es Ares, es un programa P2P para bajar canciones, videos y demás, ¿no? Y dices, oye, pues, obvio, eso está mal, ¿no? La verdad es que no, estaba bien. Era una operación legítima porque esta empresa pagaba, en este caso, las regalías apropiadas para poder descargar ese contenido.
Y lo que estaba mal era de que la computadora donde estás descargando eso estaba enseguida de las de administración que estaban manejando la conexión con el SAT y todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué tuve que hacer ahí? Órale, pues, ¿sabes qué? Separé las redes. Normalmente lo haces con VLANs. Realmente en las empresas pequeñas de Hermosillo compras otro modem, ¿sí? Pones otra conexión ahí y lo separas, ahí está. La mayoría en las pequeñas empresas usan redes inalámbricas al final de cuentas. Pero el punto es que la política para esa empresa era muy diferente que un despacho contable. Y yo no quiero que mi querida contadora esté bajando Ares mientras hace mi declaración anual, ¿no? Entonces, esas políticas es parte de la gobernación y generalmente está fuera de ustedes a menos que vayan empezando la empresa. La siguiente viene siendo la construcción. Esa es la que les decía a ustedes. Esa es la que nos toca a nosotros y WASP Top 10 es, en este caso, la rutina básica para empezar a construir cosas que eventualmente son seguras, ¿no? La otra es verificación. Yo bromeo con algunos amigos cuando estamos tratando de vender la onda de seguridad porque les digo, güey, si las empresas no gastan ni en QA, ¿sí? Ponen a los programadores haciendo testing, no son compatibles, la verdad. ¿Cómo vas a poner a alguien que creó y tiene un prejuicio, un bias, ¿sí? En algo, y luego poner a alguien de que pruebe las formas en que no pudo haberlo pensado? Así como que automáticamente voy a asumir que soy otra persona y pienso de manera diferente. De la misma la seguridad. Una persona tiene que tener un determinado mindset de cómo quebrar las cosas acá, ¿sí? Tengo un amigo que trabaja en Google desde hace, no sé, 6, 7 años en la parte de seguridad de productos. Y lo corrieron de su escuela, ¿verdad? Porque entró a la base de datos y cambió sus calificaciones de otros amigos, ¿no? Y dices, a la bestia, lo corrieron, lo banearon. Ah, sí, pero ahorita sabes que es uno de los directivos acá de seguridad en productos. I'll take that, ¿sí? Operaciones, como les decía en la parte de esto. Ahora, un pequeño ejemplo. El mes pasado salió una noticia en la que la CIA crea canales de comunicación con sus espías, porque sí es cierto, hay espías, ¿sí? Agentes encubiertos. Y reutilizaron un sistema que fue usado en las operaciones de Medio Oriente. Era una aplicación de escritorio que manejaba cifrado de ellos, ese tipo de cosas. No era una aplicación web, ¿no? Así que, no, era una aplicación custom. Resulta que lo quisieron implementar en China. Y China es un país que es uno de los tantos que hacen state sponsoring en hacking. Entonces, tienen sus equipos de seguridad, sus hackers, para atacar a otros países e industrias. Entonces, encontraron vulnerabilidades en esa onda y la CIA creía que estaba bien. Eso resultó en la muerte de más de 30 agentes, ¿sí? Eso lo dijeron ya el mes pasado. Y el problema, una firewall misconfiguration, ¿sí? Alguien que configuró de mala forma el firewall por el cual se conectaban. O sea, nada más piensen, 30 personas altamente entrenadas, ¿sí? Murieron por una falla de configuración de firewall. No sé ustedes, pero volviendo a temas más positivos. Hay otros proyectos que pueden utilizar en OWASP, ¿no? Desde SAP para poder buscar vulnerabilidades, hay una herramienta ahí de JavaScript, Node Express, para que puedan calar diferentes ataques, y los documentos que les había mencionado desde desarrollo. Hay una guía de testing muy buena, hay una guía de revisión de código, entre otras cosas. Y ya para terminar, me gustaría hacer un summary de lo que estamos hablando. Lo importante es entender qué queremos protegerlo, qué queremos proteger y por qué, y ordenarlo de una manera apropiada, con el contexto apropiado, ¿sí? Y no ponernos, yo al principio cuando empecé en seguridad era muy acá de, ¿sabes qué? No puedes hacer esto, no, soy el no guy acá, ¿no? La verdad es que al final de cuentas es una estrella floja, porque la seguridad choca con la usabilidad y la verdad, la usabilidad es la que da el dinero, no la seguridad. La otra es familiarizarse con el material de WASP. Sinceramente no hay, incluso la gente que gasta dinero va a invertir su tiempo ahí, definitivamente. Se los recomiendo ampliamente, es una de las iniciativas, de las mejores iniciativas que ha habido en el mundo de la seguridad y es completamente gratis. Y por último, conviértelo en un hábito. El doctor BJ Fogg, y creo que hay otro vato que se llama James Clear, traen una onda que se llama Tiny Habits y James trae una onda que se llama Atomic Habits. Y es básicamente, hay 3 formas de cambiar los hábitos de una persona, ¿sí? Y la primera es que tiene una epifanía, mágicamente, ¿no? O sea, sí, voy a cambiar, voy a ser otra persona, voy a ser más clara. La otra es cambiar su entorno. Te juntas con gente apropiada, cambia tu forma de ser. Y la última, baby steps, ¿sí? Eso significa que ya se acabó.
Los baby steps es básicamente, empiezas de poco en poquito, ¿sí? Vas cambiando un poquito qué comes, vas yendo al gimnasio 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, la consistencia. Ese tipo de cosas es eso, es un maratón. No, sorry, no, por más dinero que le pongan, por más ganas, no van a aprender en unas semanas. Olvídense de los Master Hacking Class de una semana. Crap, ¿sí? No sirve. Eso toma tiempo, pero si empiezan de poquito en poquito, eventualmente van a llegar y poder ofrecer y alcanzar ese estado zen que estamos buscando. Ya, me despido. Gracias por el tiempo. Hace muchos años que no me paré en un auditorio, pero me alivianó el hecho que mostraron todos mis slides al principio. Tengo una comunidad, la comunidad es totalmente gratuita. Estamos blogueando, tenemos un podcast, tenemos un canal de Slack, ese es el correo. Y hacemos también reuniones, como mencionaba Cristian. Entonces, si están interesados, acérquense. La idea es literalmente rolar información, ¿sí? Hacer amigos y ahorrarles años de frustraciones y cometidas de pata. Y pues sería todo. Muchas gracias por su tiempo.